Bienvenidos, bienvenidas al inicio de la celebración de los 70 años de la Comisión Fulbright en el Perú. Bueno, gracias a quienes han venido aquí, gracias a quienes están en nuestras redes sociales conectados en estos momentos, y vamos a iniciar con la palabra de bienvenida de Michael Barrera, agregado cultural de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Puede prender el micrófono? Hello. Testing, sí. All right. Primero que todo, muy buenas noches a todos y todas que están acá. Gracias por venir. Yo sé que solo el hecho que has combatido el tráfico hasta ahora y es un jueves, habla mucho del interés que tienen acá. Tuve la oportunidad de hablar con unos atrás. Y como digo, para nosotros, de verdad, esto es parte de qué hacemos nosotros en la embajada, que hacemos nosotros en Fulbright, es compartir, es mirar cómo nosotros podemos aprovechar de la expertise de unos profesionales acá esta noche. Yo incluso estoy un fan, quiero aprender mucho más del tema que vamos a hablar hoy. Bueno, primero que todo es un honor en mi calidad de tesorero de la Comisión Fulbright y agregado cultural de la Embajada de los Estados Unidos, darles la más cordial bienvenida a esta jornada tan significativa. El próximo año celebramos los 70 años de la presencia de Fulbright en el Perú. Y para los que no saben, también 200 años de relaciones bilaterales entre Perú y los Estados Unidos también el siguiente año. 7 décadas promoviendo el intercambio académico, el entendimiento mutuo y la cooperación entre nuestras naciones. Serán 70 años en las que miles de becarios Fulbright han contribuido y siguen contribuyendo con conocimiento, innovación y liderazgo en cada uno de sus campos. Hoy reunidos en este panel de discusión tenemos el privilegio de contar con la participación de destacados ex becarios Fulbright, quienes nos ayudarán a reflexionar sobre uno de los temas más relevantes y urgentes de nuestro tiempo: la inteligencia artificial, sus enormes oportunidades y los desafíos éticos y sociales que plantea. Este espíritu abierto y colaborativo es justamente el que Fulbright ha promovido durante estos 70 años. Más allá de las fronteras geográficas, el verdadero intercambio ocurre cuando compartimos ideas, cuando escuchamos distintas perspectivas y cuando aprendemos uno de otros. Por eso este panel no es solo una conversación sobre tecnología, es una muestra del impacto de una comunidad global comprometida con el futuro. Agradezco a la Cámara de Comercio Americana por permitirnos iniciar nuestras actividades por el 70 aniversario aquí en sus instalaciones, al equipo de la comisión, el gran equipo de la Comisión Fulbright por la organización, y a nuestros panelistas por compartir su conocimiento, y a todos ustedes por acompañarnos en esta celebración. Doy así por iniciada esta actividad en anticipo al 70 aniversario de Fulbright y los invito a disfrutar de este espacio de diálogo enriquecedor y visionario. Muchísimas gracias. Gracias, Michael. Bueno, como ya les dije, muy buenas noches a todos y a todas. Es una alegría enorme darles la bienvenida a este primer panel de una serie de encuentros que hemos llamado Esperanza de Futuro. De las distintas disciplinas y lugares del país queremos abrir espacios para conversar, reflexionar y soñar juntos y juntas el futuro que podemos construir. Estas conversaciones empiezan hoy aquí en Lima, pero no se van a quedar en Lima, ¿no? Vamos a descentralizarlas. Estamos aquí en Lima gracias al generoso apoyo de AmCham, de American Commerce, y de nuestro Fulbrighter Aldo de Felipe, el director ejecutivo de AmCham. Y desde aquí nos llevarán a Pucallpa, a Cajamarca, Trujillo, Cusco y Arequipa, acercándonos a distintas realidades del país
en el camino hacia una celebración muy especial. Como ya dijo Michael, son los 70 años del programa Fulbright en Perú, que se celebran en mayo del 2026. Son 70 años del programa en el Perú y 80 años del programa a nivel mundial. Además, obviamente, de los 200 años de colaboración entre Perú y los Estados Unidos. Durante 7 décadas, más de 3.000 profesionales de Perú y los Estados Unidos han sido parte de un programa que transforma vidas y fortalece los lazos entre nuestros pueblos a través del conocimiento, la educación y el entendimiento mutuo. Y no podríamos haber imaginado un mejor punto de partida que este panel, una conversación sobre la inteligencia artificial, una herramienta que ya está cambiando el mundo. Y lo haremos desde 3 perspectivas, que son fundamentales: la tecnología, la comunicación y la educación. De la mano de 3 Fulbrighters que han sido formados y formadas en Estados Unidos y que hoy comparten con nosotros su experiencia, su crítica y su esperanza. Tenemos a Gabriela Chacón, quien es estudiante doctoral en el programa de Educación Internacional y Comparada de la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde también obtuvo una maestría en Desarrollo Educativo Internacional. Cuenta con más de 7 años de experiencia en el Ministerio de Educación del Perú, donde se especializó en el diseño e implementación de políticas para docentes de escuelas públicas. Además, ha trabajado como consultora educativa para el Banco Interamericano de Desarrollo y para la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en Nueva York. Sandro Mairata es periodista, crítico de cine y traductor. Se inició en Etiqueta Negra, Somos, Caretas y El Diario de la República. Ha vivido entre Estados Unidos y Perú, escribiendo y editando para diversos medios de América Latina. Ex editor en el Banco Interamericano de Desarrollo y director de comunicaciones de la Embajada Británica. Hoy es editor de Lucha contra la Desinformación en el medio periodístico El Foco y dirige la página Reflector. Reflector. 2 veces becario de la Fundación Gabo y luego hizo una maestría en periodismo en la Universidad de Columbia gracias a una beca Fulbright. Sí, es la mafia de Columbia que tengo aquí a mi derecha y a mi izquierda. Pedro la va a romper. Va a romper la mafia de Columbia. Pedro Crisóstomo es ingeniero electrónico de la PUC con maestría en Computer Science por la Universidad de Illinois, orientado a visión artificial. Cuenta con 15 años de experiencia en docencia universitaria en la PUC en temas de procesamiento digital de señales e imágenes. El verdadero experto en IA. Trabajó en una startup de San Francisco de soluciones de visión artificial adquirida por Amazon y ha participado en varios proyectos tecnológicos como parte de consultorías para empresas y entidades estatales. Bueno, gracias por acompañarnos esta noche de manera presencial y vía Facebook, que esta sea la primera de muchas conversaciones que nos inspiren, nos conecten y nos impulsen hacia el futuro. Y como ustedes ven, más que un panel donde se estila que hable 15 o 20 minutos cada persona, lo que vamos a hacer es conversar sobre temas. Y luego vamos a abrir al público que está aquí y el público que está en Facebook. Entonces, lo primero que quisiéramos conversar es sobre cómo la inteligencia artificial está transformando sus campos. Tenemos 3 campos diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo sienten ustedes que la inteligencia artificial ha transformado o está transformando sus campos de trabajo? ¿Quién quiere empezar? ¿Gaby? Ahí. Ujú. Bueno, yo voy a hablar desde el campo educativo y específicamente desde mi experiencia como especialista en diseño de políticas públicas enfocada a docentes. Para mí, la IA está generando una gran tendencia hacia el reemplazo del profesor en el aula y en general, no solo en el aula, en los diferentes espacios en los que existen profesores. Sabemos que ya por muchos años hay un discurso de una baja calidad de maestros, hay pocos recursos para capacitarlos y entonces la inteligencia artificial
termina siendo un recurso accesible, dentro de todo barato, para reemplazar a los docentes. Ahora, ¿cuánto de esto es que termina siendo útil o no para la educación en general? Yo quisiera hacer que todos nos hagamos esta pregunta en este momento, porque suena muy fácil de repente cambiar a alguien, a una persona que tiene recursos limitados por una gente que de repente aprende de muchos otros recursos al mismo tiempo. Pero el objetivo de la educación básica, que es la que yo, digamos, conozco más, inicial, primaria y secundaria, no es necesariamente que uno se llene de conocimientos. Hay muchas otras habilidades que los niños, los estudiantes desarrollan en la escuela. Seguramente muchas de ellas y muchos conocimientos específicos, incluso muchas competencias que se enfocan en esos conocimientos, se pueden reemplazar o pueden ser reemplazables, porque va a haber una IA que lo haga, pero hay muchas otras habilidades que no. Y eso es lo que a mí más me preocupa, porque el profesor no es solo un transmisor de conocimientos, como muchas veces se le ha dado ese rol, sino también es un gestor. En la escuela, las aulas, también son espacios en los que los niños aprenden a socializar, aprenden normas, aprenden a escuchar opiniones diversas, aprenden a ser respetuosos con justamente opiniones diversas, a entender que no son los únicos que están, la forma en la que ven el mundo no es la única que existe. Y no sé si necesariamente la IA pueda cambiar ese rol del docente en el aula. Entonces, eso es lo que a mí más me preocupa de cómo está cambiando la IA en educación. Sí. Perfecto. No me presenté, yo soy Laura Balbuena. Me di cuenta que me había presentado. Yo soy Laura Balbuena, filósofa. Estudié en Nueva York, no en Columbia, en la New School, maestría y doctorado, y soy directora ejecutiva de la Comisión Fulbright. Gracias a todos. Yo quiero agradecer a Laura por la invitación, sobre todo porque en el campo del periodismo no hay tantos espacios para meditar sobre cómo nos está impactando, pero los efectos sí se están sintiendo. A ver, yo quiero dividir los cambios que estamos atravesando el periodismo en tres subgrupos. El primero sería cambios en la producción periodística. El otro sería cambios en los desafíos del periodismo y lo siguiente sería cambios en la relación con nuestras audiencias. Cuando hablo de cambios en la producción periodística es porque la inteligencia artificial está automatizando o ya automatizó la generación de titulares, la producción de resúmenes, traducciones, algunos artículos, redacción de informes. También creamos ilustraciones, ¿no? Les quiero mostrar un primer slide. Sí. Yo, en mi labor también de freelance, soy editor de algunas revistas y tengo una revista que edito para el Colegio de Arquitectos de Lima. La revista se llama Arquia. Y les puedo mostrar. ¿Está por ahí? Ya. Esa es la revista que hago para el Colegio de Arquitectos de Lima. Estamos en el tercer número. La tercera portada es una exclusiva porque eso va a salir a fines de agosto. Pero como pueden ver, las tres portadas son generadas con inteligencia artificial, ¿no? Yo no lo hago, lo hago con un diseñador que usa Adobe Firefly y tiramos ideas, ¿no? Cuáles son los temas que se han aprobado para esta edición, cuál es la nota de portada y sobre esa idea gira lo que vamos tirando en ideas. Entonces vamos ajustando el prompt a dónde queremos llegar, qué queremos mostrar. El primer número es un homenaje a Brasilia por los 65 años de la capital política de Brasil. El segundo es porque se viene ahora en octubre una bienal de arquitectura, la Vía Lima 2025. Y el tercer número es un tema muy específico del tema arquitectónico, que hay una ley que va a salir en el Congreso sobre la vivienda de interés social. Entonces, tratamos que tenga arte, que tenga identidad, que tenga presencia, y eso se puede lograr con una ilustración, pero contratar a un ilustrador es caro, ¿no? Es carísimo, y te diría que hay muchas variables, ¿no? En cambio, con un buen prompt podemos generar 3 o 4 alternativas
Nosotros decidimos en el Petit Comité, porque el Colegio de Arquitectos es nuestro cliente, y le damos tres opciones de portada que ellos elijan. Entonces, esas son las tres portadas que usamos, por ejemplo, ¿no? En un trabajo que realizamos. Entonces, ahí tienen un ejemplo práctico de cómo lo uso en la vida real. Pero también el tema que hay es que en la producción de textos se está generando también quizá un abuso de la herramienta y un mal uso en algunos sentidos. Hay medios como Infobae, como La República, que están votando, cada redactor tiene que votar 6 notas al día. Para los que saben lo que es eso, es un montón, o sea, 6 artículos diarios, ¿no? Entonces, y es casi, en algunas situaciones me dicen que es como fábrica china, ¿no? Que están ahí y después el siguiente y de nuevo, ¿no? Eso lleva a que a veces en alguna desesperación, alguien por acortar tiempo, porque un artículo es llamar, verificar, tener una buena foto, tener un buen texto, alguien quiera pasar a usar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí también hay un impacto. Y eso lo que produce es que haya textos dudosos, ¿no? Con expresiones raras, se han detectado frases, conectores que dicen en constante evolución, de vanguardia, frases hechas que la inteligencia artificial pone como para dar énfasis, que realmente delatan de que no se ha hecho por mano humana, ¿no? Hay una crisis de confianza, este audio es real, esta foto es trucada, ese documento es original, ¿no? Peor cuando las autoridades mismas del Perú usan la inteligencia artificial para redactar proyectos de ley. Siguiente slide, por favor. Tenemos dos casos de dos congresistas que usaron la inteligencia artificial para hacerlas. Acá el problema es de ellos, ¿no? Pero vemos a dónde puede llegar el uso irresponsable de la herramienta para generar proyectos de ley con inteligencia artificial. No, en cambio, de desafíos del periodismo, yo les digo que son demasiadas herramientas. A los periodistas nos asusta, porque a los periodistas nos votan, pero en racias de 100 periodistas fuera, 20 periodistas hoy día salen de Latina, 10 de América Televisión, 100 de La República, y nos votan. Entonces todos queremos saber manejar para hacernos más valiosos, ¿no? Pero siguiente slide, pero ¿cómo hacemos si hay que aprender todo esto, ¿no? Y hay que dominarlo bien y tienes que destacar y tienes que saber. Entonces hay una angustia que se vive en algunas redacciones, sobre todo cuando ya tienes 30, 40 años y eres viejo, ¿no? Ya eres anciano, como está la cosa ahora. El Diario de la República actualmente, la edición impresa lo hacen 10, 15 personas. Eso es el diario clásico que la mayoría de nosotros conocemos. Pero hay 200 periodistas jóvenes que trabajan en la web. Entonces ahí ya se ve la diferencia eh, las herramientas creo que tienen que usarse con algunas reglas, después vamos a hablar de eso, pero la última parte en lo cual quiero hablar es que cuando hablamos de los cambios en los desafíos y en la relación con nuestras audiencias, hay un problema con la relación entre la evolución misma de la tecnología y cómo nosotros, como periodistas, como empresas periodísticas, la estamos asumiendo. Yo tengo 48 años. Yo viví cuando se pasó la transición de la foto ¿cómo se llama? En film, película, a digital. Yo trabajaba en Caretas, veía la resistencia de los periodistas que estaban acostumbrados al día revelado y les gustaba. Había una cosa medio romántica de esperar el cuarto oscuro, los ácidos, ¿no? El pata que revelaba el ácido en Caretas terminó mal de los pulmones, un desastre. Pero eran cámaras de 2 megapíxeles y decías, no, eso nunca va a cambiar, nunca va a superar, y después superó, ¿no? Y luego las empresas también, con los años, periodísticas, se hacen demasiado grandes, demasiado difíciles de readaptarse a las nuevas tecnologías. Entonces hay mucha resistencia.
Eso es típico de los periodistas, ¿no? Ya nos acostumbramos a hacer hincapiés. Entonces, la revista Caretas tenía por muchos años en su página web, el portal web, un mapa que era donde podías comprar caretas, porque no querían poner los artículos en la web, ¿no? Enrique Sileri, que en paz descanse, se resistía. Y luego, ahora, por ejemplo, el comercio está a la venta. El diario más grande del país, 50 millones de dólares nada más, y lo va a comprar, dicen, entre Willax o lo va a comprar otro fondo brasilero, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Eh, que se volvió demasiado difícil cambiar. Se tuvieron miedo de adaptarse, ¿no? Hay muchos desafíos por ese lado y todavía recién estamos viendo el tip del iceberg, ¿no? Pedrito. Bueno, sí. Muy bien, escucho aquí a nuestros compañeros y qué duras reflexiones, ¿no? De las cosas que están pasando y cuando vemos casos de empresas, de trabajo y esto que está ocurriendo con la IA ha ocurrido muchas veces con otras tecnologías. Desde que apareció de repente la electricidad o los autos, ¿no? ¿Qué pasaba con los que criaban los caballos para carretas? O sea, es lo mismo, ¿no? O las cámaras, que también conozco muy bien la historia de Kodak, que perdió su patente, que jugar la tenía. Hay muchas historias de estas, es una innovación más, pero esta es una grande, es una manera grande porque ¿cuántas inteligencias artificiales hay? ¿10, 1000, un millón? En realidad hay muchísimas más, millones y millones. Las que ustedes usan y ven son solamente las más usadas o las más rápidas, pero hay muchas invisibles que no las ven y las están usando también. Pero bueno, entonces cuando hablamos de IA, a mí me gusta hablar de las IA. No, no es una sola, son muchas y cada una se especializa en algo. Por ejemplo, hace poco había una burla, y a veces también ocurre eso en el periodismo, había una burla en la cual ChatGPT perdió un ajedrez contra un microcontrolador de un juguete de hace años, ¿no? Atari creo. Entonces, están haciendo mal, pues, porque no puedes comparar una IA que sabe hablar muy bien contra una IA que es especializada en juegos, así sea de los 80. O sea, está muy mal. Lo que yo noto en cada artículo que sale por periodistas buenos y no tan buenos quizás, es que genera una polémica y si yo le doy a una IA que analice ese artículo, una IA de estas que analizan te diría por qué está mal y te da los argumentos y si tú eres una persona muy sabia, digamos, tema de educación, vas y hablas con esa IA y vas a decir, es cierto, esta IA ha dado todos los argumentos para decir que si está bien o está mal, y es difícil para una persona debatir contra una IA bien especializada. Eso puede pasar en el campo del derecho, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un juez que tiene que decir si es culpable o no, cuántos años le doy de pena. Entonces, cuando hay buenas IAs, y no todas son buenas, están en camino, es difícil para un humano competir con la IA, porque las IAs, las buenas IAs, se crean precisamente sobre las expertices de las mejores personas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el ajedrez ya hemos perdido, olvídense, no pueden jugar contra el ajedrez. Si el campeón mundial le va a ganar siempre, claro, se gana por muchas partidas, no por una. Entonces, las habilidades humanas están siempre en desventaja. Pasa con la medicina, va a pasar con el derecho, va a pasar con nosotros los ingenieros, con todos. En algunas actividades es más fácil, en otras va a demorar. La periodista que dice Sandro, por ejemplo, sí, es verdad, gracias a que ustedes manejan IAS, ¿no? Porque es más económico de esa forma que un ilustrador que cuesta más. Pero y todos los ilustradores tienen que adaptarse, tienen que reinventarse. A muchos les gusta el arte, claro, pero tenemos que buscar lugares y la IA es una, todas las IAs están evolucionando, ¿no? Hay unas que ya están en su techo, es como que llaman lo que se llama un diseño dominante. Un diseño dominante es aquel diseño cuando va creciendo, llega a un lugar donde ya no hay mucho más que hacer, ya, se acabó. Entonces van a otros nichos, a otras IAs. El campo especial es la visión artificial, ¿no? Yo estudié electrónica porque en esos años me gustaba mucho las matemáticas, muchísimo. Yo participé en Olimpiadas de Matemáticas por Perú, ¿no? Fui a los países medallitas, pero vamos, ¿no? Eran épocas saliendo del fujimorismo que tenía
tenemos muchos problemas, ¿no? En la educación universitaria, así que dije, creo que lo más cercano a la robótica que me gusta, y ahí encontré en la visión artificial, en algoritmos matemáticos, de un campo que me gustaba muchísimo, y hice mi tesis, me especialicé, y después también pues fui a la maestría con el Fulbright a ver un poco de computer vision, y entonces ahí ya vi las dos cosas, ¿no? El procesamiento de señales y de imágenes. Y me gustaba mucho la imagen, ¿por qué? Porque es nuestra visión. Bueno, ustedes de repente conocen personas que son ciegas, o ustedes imagínense ciegos, ¿qué cosa harían en la vida? Es un gran sensor que tenemos nosotros como nuestro cerebro que interpreta, que la visión es todo, o mucho, es mucho la visión. Si uno no ve nada, pues hago cosas, claro que sí. Sin embargo, es nuestro gran conector con nuestro comunicador de ingreso de lo que pasa afuera, ¿no? Y interactúas y bueno, disfrutas el mundo. Entonces, la visión artificial eso, cómo replicar la visión que tenemos como personas, y además tenemos que recordar aquí que no solamente es la inteligencia humana, todos los animalitos, las especies que vemos tienen sus algoritmos, tienen su forma de actuar, tienen inteligencia. Ustedes, sus mascotas tienen sus inteligencias, y ustedes lo saben. Apple, ¿no? Reconocen patrones, o sea, es lo mismo, solo que nosotros tenemos un desarrollo un poquito mayor en ciertos aspectos. Pero que sienten, quieren, ¿no? Y ponen planes, ¿no? Se sienten mal. Entonces, tenemos que reflexionar sobre todo eso. Y entonces, en esta línea de la visión artificial, lo que ha sucedido es que antes las operaciones visuales del trabajo con la vista, que ha sido, pues, en todas las actividades usamos la vista, pues con la visión artificial esto se ha automatizado. Control de calidad de empresas, ¿no? Revisar si una caja está bien, con software verde, todo eso es ahora con máquinas. Ver si es que los productos están saliendo sin fallas también. Entonces, ha evolucionado, ha mecanizado, ha ayudado, ha reducido costos, también ha reducido, digamos, trabajos. Pero la matemática detrás, los modelos que se crean, que ahora ustedes lo usan, y en 2005 es el vehículo que maneja solo, ¿no? Ya tiene casi 2 décadas. Imagínense esa gran habilidad de manejar un auto, ¿no? Un piloto automático, que claro, con aviones es más fácil, porque con aviones no hay mucho problema, ¿no? Aterrizar y salir es muy fácil. Pero autos en las calles, con mucha gente, con tantas variables, es más difícil. Y en Perú mucho más, ya saben, ¿no? Sí, no, nos traen acá y acá no pasan la prueba. No pasan la prueba porque cada persona o cada auto al costado pasa cualquier cosa. Pero bueno, es un nuevo Perú, ¿no? Y ponen un chip y ya está, ¿no? Se puede, sí, sí, se puede, simplemente más producción. Pienso que no existe, ¿no? Todo esto, ¿no? Muchas veces decían, no, que el primer ejemplo que le dio la inteligencia artificial que manejaba autos fue Nevada. Bueno, Nevada es un poquito más ligero, pues mucho desierto, no mucho caos. Después fue California, después fue Florida. Y entonces, ya creo que las fotos en esos tiempos hablaban millones de kilómetros manejando accidentes. Hasta que empezaron con accidentes, ¿no? O con unos accidentes y después dijeron, oye, mira, ¿cómo generan accidentes? Ok, pero uno millón de kilómetros, y al final decía, la siniestralidad artificial es mucho más que la humana promedio. Así que, digamos que va mejorando, ¿no? Entonces, la visión artificial actualmente es un gran campo, porque la visión es, ¿no? Ahora la parte de se valora muchísimo cómo se están haciendo análisis médicos para decir enfermedades con mucha anticipación y la gente pueda tener una mejor atención, ¿no? Es increíble, eso ¿no? Todos mis alumnos que están haciendo sus tesis también en esas áreas, y es muy bueno. Y así, la versión humana, como ustedes ven, todo lo que hacemos ya, todo eso se está artificializando, todo se puede hacer con estos números, máquinas, modelos, con costos, y pero al final tiene un gran impacto, ¿no? Por ahora. Y es cierto ese mito urbano de que prueban los carros que se manejan solos acá en el Perú para ver si sobreviven. Sí, Claro, es un mito urbano, ¿cierto? sí, no, sí, es que sí se puede, ¿no? Es decir, sí, la gente que los autos pasan problemas son muchas veces, no sé, Acá los entrenan para que ya puedan manejar en cualquier lugar. Claro. Sí, exacto. Quería retomar un poco algo que tú habías dicho, Pedro, y son estas oportunidades, porque yo sé que tú eres una persona muy optimista frente a la IA. Hay gente que más bien es más cauta o le tiene más miedo, ¿no? Depende del campo en el que estés, cómo va a ser este desarrollo de la IA, ¿no?
Entonces quería preguntarles desde sus espacios, ¿cuáles son las oportunidades que ustedes ven de la IA y qué riesgos sienten ustedes que no estamos viendo en cada uno de sus campos sobre la IA? Seguimos en el orden. Sí, sí, está bien. En el caso de oportunidades, y aquí voy a aprovechar de decir muchos de los cambios que no comenté en la pregunta anterior, porque claro, es uno de los cambios que veía era el de los profesores, pero a la vez hay cambios que significan oportunidades en la educación. Una oportunidad para mí muy importante, que la veo también enfocada en el aula y en el profesor, es que un profesor tiene una capacidad y recursos limitados en un momento con X cantidad de estudiantes, ¿no? 15, 20, 30 estudiantes. Y toda la corriente que tenemos actualmente de trabajo más personalizado, individualizado, adaptado a los diferentes ritmos de los estudiantes, es muy poco probable que un profesor lo haga con los recursos que tiene en este momento. Pero con la IA sí. O sea, por ejemplo, el dar un prompt, como dicen, ¿no? Y ser específico y decir, ok, tengo estudiantes con estas características y necesito que desarrollen esta habilidad, pero no todos están al mismo nivel. Entonces, podrías diseñar actividades para, de repente, los que están en nivel 1, nivel 2, nivel 3. Lo estoy diciendo así general, muy general, ajá, pero eso podría ayudar muy bien a que estas actividades o recursos se adapten dentro del aula y que efectivamente no tengamos una sola indicación y un solo recurso para 30 personas que tienen habilidades distintas, que es lo que ya está pasando en este momento. Para mí es una súper oportunidad en las escuelas. Otra cosa importante es el cambio de habilidades que nos genera ahorita el pensar qué se va a requerir al campo laboral. ¿A qué me refiero? Usualmente la escuela está pensada en desarrollar habilidades para que luego esas personas trabajen. Y entonces tendríamos nosotros que estar preguntándonos en este momento qué vamos a requerir como humanos de aquí a una década, probablemente, si no es menos, qué habilidades necesitamos desarrollar en esta década y cómo eso implica rediseñar el currículo nacional, el currículo nacional o cualquiera de estos principios que están planteados en la educación básica. Y para eso hay una señora muy conocida ya en Estados Unidos que habla mucho del rol del docente y el rol de educación. Y ella cuestionaba cómo es que seguimos en un modelo de educación, de un sistema educativo que está pensado en la revolución industrial y en crear trabajadores que tienen todas las mismas habilidades, que todos responden de la misma manera y que utilizan recursos que nosotros ya no utilizamos en la vida real. ¿A qué me refiero? En los colegios, por ejemplo, se prohíben los celulares, se prohíben usar calculadoras, todavía uno se tiene que aprender la tabla de multiplicar de memoria, ¿no? A pesar de que ya contamos con recursos que ya como trabajadores no utilizamos, o sea, no utilizamos nuestra memoria para hacer cálculos matemáticos simples. Entonces, creo que esa es otra oportunidad, o sea, es ya ir pensando qué vamos a necesitar o ir generando ideas de lo que vamos a necesitar y sincerando las habilidades que necesitan desarrollar los niños ahora. Y creo que esa es otra oportunidad también que creo que también la podríamos tocar en el tema de la ética, porque tiene que ver con esta creencia de que la información está siendo más democratizada o que hay mayor acceso. Y ahora todos podríamos decir que todos tenemos acceso a la IA, ¿no? O a las IAs, perdón. Y entonces tenemos muchos más recursos y todos podríamos competir con el otro y de repente la habilidad que yo más necesito es saber cómo escribir prompts o de repente saber cómo sacar la información específica, ¿no? Pero hay algo que no estamos notando y que creo que también es parte de una oportunidad de cuestionamiento de la sociedad, y la educación tiene mucho que ver con esto, es realmente estamos democratizando el acceso a la información, porque lo que estoy notando es, algunas IAs están comenzando gratuitas, hay un uso masivo, estamos todos explorando, pero poco a poco, no sé si pasa así, tú dime, pero es lo que yo noto como usuaria, quieres usarlo más, necesitas pagar, ¿no? O quieres usar este recurso extra y necesitas, no sé, inscribirte
no vender tus datos o aceptar que lo que tú pones allí es algo que se va a usar luego para otra persona. Entonces ya no es, ya la propiedad intelectual, por ejemplo, ya siento que es como muy difusa. Entonces ahí pienso, ¿será que realmente estamos democratizando o va a pasar que ahorita todos nos vamos a acostumbrar a tener ese recurso? En algún momento alguien va, o bueno, se va a lucrar más con eso, va a haber mayor limitación y solamente quienes tengan los recursos económicos para pagar esos servicios realmente van a estar en ventaja sobre otros. Entonces ahorita suena que todos lo estamos teniendo, pero siento que es como que nos lo están dando nada más para probar y en algún momento nos lo van a quitar y ahí creo que las desigualdades se van a profundizar más allá de democratizar. Entonces creo que es una oportunidad, me refiero a pensar realmente qué está generando el uso de estos recursos y si realmente estamos yendo hacia una sociedad más justa o no. Y un riesgo. Solo voy a hablar de uno porque yo sé que hay varios, seguramente, y de hecho ya Sandro comentó algunos. Un riesgo importante que de repente va a cambiar también, pero que yo lo veo basándome en la información previa es, no sé si alguna vez ustedes han escuchado de que uno de las variables más importantes que afecta el rendimiento académico es la autoeficacia, es lo que uno percibe de si la situación es capaz de hacer o no cosas. Más allá de si uno realmente lo puede hacer, es la percepción que tiene de que lo puede hacer. Entonces hubo varios estudios que señalaban que cuando uno se percibe más eficaz, es más probable que sea mejor en su rendimiento académico. Yo creo que un riesgo importante de la IA es que lo que veo es que muchos estudiantes, muchos chicos y nosotros como usuarios estamos comenzando a depender de la IA en cosas que nosotros sí podemos hacer. Y entonces eso en el tiempo va a generar que yo ya, digamos, deje de usar esa habilidad, la pierda, y luego ya no me imagine siendo capaz de hacerla. Tengo una sobrina de 15 años que me dice que para tomar decisión de qué tiene que poner durante el día, le escribe a la IA qué opciones tiene. Y entonces de acá a un tiempo ella va a pensar que ella no es capaz de escoger eso por sí misma. Y yo digo, si estamos dependiendo tanto y luego ya no podemos vernos capaces, no sé cuánto de esto va a afectar a nuestro propio rendimiento. Más allá de que podamos hacerlo, nuevamente, solo voy a la creencia de que lo puedo hacer. Siento que eso se está perdiendo mucho por la dependencia a la. Bueno, gracias. Bueno, gracias, muy interesante lo que estás comentando. De hecho, eh, yo soy un escéptico de la inteligencia artificial en algunos aspectos. La disfruto mucho, y la uso laboralmente, pero soy consciente de que estamos en un momento, para mí, crítico, ¿no? Yo creo que el rol de la academia, de becarios Fulbright, de las universidades en general, es ayudar a nuestras sociedades a transicionar hacia una nueva estructura social. Tenemos que estudiar la IA, tenemos que imaginar todos los escenarios posibles sin motivantes, sino con total franqueza, ¿no? Yo soy originalmente traductor de profesión. Yo creo que lo voy a decir con toda franqueza, hay profesiones que están condenadas o están en planos intermedios, por así decirlo, ¿no? La traducción es una de ellas. Ahora lo último que ha salido es una que parecía ciencia ficción, era la película Duna, en que salía una persona de otro planeta y le ponían un micrófono y inmediatamente traducía el idioma, ¿no? En una escena de Duna. No, Google lo ha hecho. Entonces, realmente, llaman que si esperas que traduzca, sino inmediatamente, automáticamente se traduce. Se traduce con tu voz. Claro, con tu voz. Entonces, los especialistas nos volvemos como discos de vinilo, ¿no? Somos una herramienta muy específica para un sector que quiera esa experiencia. También algo que tú estabas comentando era muy interesante porque me hace recordar una expresión que leí hace unos años cuando empezó a llegar, digamos 30 años, que se empezó a masificar las laptops y las computadoras personales, decían de que el Internet era
el escape del mundo real, ¿no? Ahora salir al mundo real es escapar de Internet, porque todo el día estamos conectados, ¿no? Y entonces, ahí, ¿hacia dónde vamos? Otra cosa que pienso es que hay una depreciación de algunas actividades culturales que nos hacían sentir orgullosos como sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo con la música también, ¿no? En- se sacó esta en de rankings de música, ya no hay bandas de rock, ya no hay bandas. Si ustedes recuerdan, ya Pink Floyd, o lo que les guste, ya no están, todos son artistas individuales, cantantes individuales. Ya la gente le empezó a dar flojera, costaba mucho juntarse entre 4 personas y producir algo nuevo. Y producen comida seguramente. Claro, pero ahí está, yourself, ¿no? Qué bacán que yo también puedo hacer música en mi casa, qué bacán. Al final, ya las personas, los músicos no quieren aprender a dominar un instrumento, porque es mucho más fácil programarlo en la máquina y se perdió el ahorrar para comprar una guitarra, pagar clases, practicar de horas. Si lo puedes hacer en una banda ahí en 3 minutos, ¿no? No es una canción, incluso ahora ha salido hace poco una banda que estaba ganando dinero en Spotify, ¿no? Y resultó que la banda no existe, es el que no existe, no tengo integrantes, no tiene nada, pero en realidad han tenido éxitos de muchas reproducciones, ¿no? Entonces, los diseñadores no quieren diseñar, los artistas no quieren crear, los músicos no quieren tocar música, la producción literaria, a mí me salen prompts de crea tu y te lo diseñamos, te lo dejamos, o sea, ya está todo. Entonces, ¿dónde está el espacio de estudiar, de aplicar lo que hemos estudiado? ¿Dónde está el aporte que todavía tenemos como seres humanos, ¿no? Es una oportunidad de estudio. Algo que me preocupó estos días también, por ejemplo, es WeTransfer, ese sistema que usamos todos para crear archivos, ha cambiado sus condiciones de uso sin avisar a nadie. Ahora ellos son propietarios de todo lo que mandes. O sea, por si acaso, WeTransfer, hay otros. Pero WeTransfer ahora tiene toda la propiedad de todo lo que estás enviando, ¿no? Entonces, eso es increíble, ¿no? Em, no sé si podemos mostrar, por ejemplo, bueno, mala la resolución, pero no sé si recuerdan esto, fueron unas ideas populares que salieron el año pasado, no, el año pasado se hicieron cuando fue el Papa Francisco, ¿no? Le inventaron de que lo habían visto en Roma como lo último de la moda, ¿no? Y era falso, pero recién estábamos entrando con ChatGPT y toda la onda, entonces el periodismo tuvo que saltar a hacer el fact-checking. Pero ¿cómo convencías a una persona de que esto era falso si lo estabas viendo? Los ojos no te engañan, supuestamente. Entonces había que explicar lo que veía y nos dedicamos a hacer ese fact-checking. ¿Pero qué va a pasar en 2026? Elecciones. En el 2021 yo fui parte de la red Amayuya de verificación y había 20 partidos, ¿no? Peleando las elecciones. Para el 2026 tenemos 43 partidos. Hemos sacado el cálculo, son medio millón de candidatos. 500 candidatos en 2026. Para elecciones de presidente, como siempre funcionamos, terroristas, de cosas, el otro delincuente, ¿no? O sea, ahí los periodistas tenemos una oportunidad de innovar, de buscar cómo ser una protección para la sociedad en esto, pero también desafíos grandes, ¿no? Uno más. Esto acaba de pasar esta semana en Colombia. El Día de la República de Colombia acaba de publicar una edición hecha por completo con inteligencia artificial.
¿no? Como que un logro, oportunidades, pero personalmente no me preocupa, ¿no? Que efectivamente ya están reuniendo la tecnología, ¿no? En todo caso quedarán en la redacción 10 periodistas para verificar de que todo esté ok, pero yo pienso que es real, ¿no? También la televisión tiene presentadoras virtuales en las redes, he visto, creo que en Latina también han probado con eso, la República de acá también lo ha hecho. Entonces, hay otros problemas, pero yo creo que son más desafíos, preocupantes en realidad. Bueno, continuando un poco con esto, sí, como hablar de IA es hablar de la vida en todos sus aspectos, porque está en todos lados, ¿no? Oportunidades, por ejemplo, aparte de lo que ya mencioné, algo cercano a lo que hablaba, quiero ponerles el ejemplo de cómo ahora la agricultura, ustedes saben, tal vez tienen un poco de cercanía de cuál es el proceso agrícola, y la pregunta es, los campos peruanos no son tan eficientes, no tienen tanta rentabilidad, mientras que en otros países sí, porque usan tecnología de todo tipo. Pero la última tecnología que ayuda más es la que se llama agricultura de precisión. ¿Por qué de precisión? Porque se actúa focalizadamente en esa diversidad de crecimiento de plantitas, en esa diversidad de estudiantes, se hace, digamos, actividades específicas para cada lugar. Aquí falta agua, aquí falta abono, aquí sobra. Y eso como lo ven, con imágenes de drones, satelitales, una red de sensores, un robot que va y toma datos. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo la agricultura de precisión, que tiene un costo la tecnología, cuesta un poco, ¿no? Y ahorita al final ahorrarte en, digamos, hay una plaga, ¿no? Puedes atacar ciertas zonas, ahorrarte y contaminar menos y al final lograr mayor ganancia. Entonces, así como la agricultura en todo, en la educación, digamos, en cualquier actividad, lo que pasa es que antes hacer ese trabajo manualmente era carísimo. Ahora la automatización funciona mejor. El caso del periodismo también, me imagino que ahora sí, tanto hay unas cuantas personas que redactan lo más interesante, importante, pero hay muchas cosas que comían lo rellenan y la gente consume eso. Es como la jornada chatarra, ya esa sería la nota chatarra, ¿no? Una cosa así, en el cual llenas con cualquier cosa, la gente va a estar feliz con tu página, se divierte, pero no hay contenido importante, ¿no? Es como que tú decís, hay algo que yo no me gusta, pero no siempre no quiero entrar a ciertos niveles, ¿no? Y es cierto, ¿no? Toda profesión está en riesgo. Incluso nosotros los programadores que hacemos tecnologías también. Ustedes han escuchado, ¿no? Que han despedido a las grandes empresas de Google, Microsoft, Facebook, cientos o miles de trabajadores en golpe porque la IA ya ha sido su trabajo. Pero eso también nos lleva a reflexionar. ¿Por qué creen que los votaron? En este caso de programadores, no hablo de otras profesiones. ¿Pero por qué? Porque su trabajo era repetitivo, su trabajo era muy ligero, no estaban haciendo algo tan relevante, no estaban haciendo el super algoritmo o algo muy especializado, estaban haciendo algo muy sencillo que era fácil automatizar. Y cuando se hace, entonces, las personas que trabajaban, claro, oye, ¿pero por qué me votan? Pero es que debiste mejorar, debiste especializar. Esa es la gran amenaza de los riesgos. Esto va a seguir pasando. Esto no ha terminado. Las IAs, no sé, vamos a decir que estamos en un 0 al 100% donde tenemos la idea correcta, pero no hay nada más. Todas las IAs han llegado al diseño de bueno, el diseño dominante significa eso. Cuando algo se desarrolla, los autos, por ejemplo, son los autos no cambian. Tienen las cuatro ruedas, cuatro por aquí, la parte de. Son un montón de cosas que cambian cositas, pero la estructura es la misma. ¿Cómo no había los autos cuando nos compran un vehículo nuevo, que sea súper ligero, súper, no sé, con menor energía, no sé si nuclear, cuando otro sea hasta que lo pueda poner en el cielo, exagerando, ¿no? Cuando otro que se convierte en auto, ya, una cosa así. Ahí tendrías un nuevo auto. Pero mientras tanto, todo va a ser igual, con cualquier energía que le pongas. Igual, el diseño de las ciudades, algunas veces que la gente ya digo, los demás, porque a veces ustedes saben de, justo las olimpiadas matemáticas. ¿Ustedes han escuchado de las olimpiadas matemáticas? ¿Saben de qué se trata? ¿Se acuerdan de la norma en la climática? Vamos a ir guiando para que lo sepan cualquier
Idea para una pregunta. Bueno, pregunta más un dibujo, puede ser 3 líneas de una ecuación y ya está. Yo siempre pensé, dije, esto no lo van a hacer, no me las hacías. Ya lo hicieron. El año pasado, Google se fue, ¿no? Con Google Alphabet y Google House, que son dos IAs muy buenas que resuelven esos problemas súper difíciles que hacen nadie lo hace. Yo pongo la verdad de la organización, no una historia, pero tocamos matemáticas. Bueno, nosotros, de los 600 que fueron más o menos, la IA que han puesto científicos en el límite por el medalla de plata. Entonces, sí, entonces, si los puntitos son así, opciones, no es una gran diferencia. Nos gusta justo ayer el martes, miércoles, ayer entró más, ¿no? Es una olimpiada en Australia, y yo estaba así, si haces de todas las maneras, si diciendo para mí como que yo no sé si las guías también ayudan a los fármacos, pero las enfermedades son inmensas. Los objetivos en cualquier profesión están en riesgo, sí, todos tenemos la obligación de mejorar. Entonces, asusta un poco, sí. Algunos nos asusta más porque, claro, cuando algo habla de trabajo que son los ingresos y ya encuentras más, eso sí es un gran susto para muchos, ¿no? Entonces, claro, todos tenemos, o sea, todos tenemos obligación, y bueno, vamos a hablar de eso después un poquito, de ver un poco de ellas. Tenemos que estar metidos en ellas. No solamente ser usuarios, ¿no? Sino crearlas. Y cuando somos usuarios de las guías fáciles, todo el mundo usa. Si los niños de 12 años ya usan guías. Entonces, hay una profesión, bueno, una profesión, también se puede hacer, claro, pero ya no es atrás. Tú como profesional tienes que ser muy especializado para usar las guías que van a seguir aumentando. Y resulta que, sí, las guías no son baratas, claro, las guías, entonces, las sillas de ChatGPT cuestan 9 millones. No, pero sí es gratis. Claro que es gratis. Pero es por la financiación típica de esa toda esta línea, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan de la historia con los derechos de YouTube? Salió una nueva noticia, todo el mundo sorprendido de la gran cantidad de acción. Y aquí se van a hacer las empresas, ¿no? Yo creo que Microsoft, ¿no? Que tanto que en las semanas ayudan diciendo, yo también voy a, por si acaso, yo también tengo. ¿Para qué? Para tomar un mercado. Porque esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, muchas más, ¿no? Todas ya conocen, pero compiten. Entonces, y ahora son seguridad día, las que tienen efecto para que tú converses, ¿no? Aparte las que generan imágenes, como conversábamos, las que manejan autos, las que... Bueno, y eso no es inteligencia, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia, es la capacidad de tomar una decisión, o sea, mejor dicho, y producir. Son cosas que me quedan bastante interesantes que abarcan muchos años, ¿no? De producir, ¿no? Y de decidir, ¿no? ¿Qué cosa es esta? ¿Cuál es la decisión? Porque, ¿por qué? Bien, ¿no? Hay decisiones en nuestra cabeza, unas más importantes que otras, desde luego, y las que son útiles. Y todas esas también pueden ser una realidad. Pero las más materias que ustedes toman, también las puede hacer, y claro, ya vivimos en una pero recuerden, que tiene una persona. Se puede equivocar, claro que se va a equivocar. Pero ustedes se equivocan más importante y con el ajedrez, y no hay forma que le puedas argumentar. Eso es lo que vale. Y vas a ir pasando esto de los trabajos. Todos, y ya, ya está en educación, estamos los alumnos. Les digo, no, tienen que aprender digamos, aprender solos, a ser autodidactas, es importantísimo, porque un docente no tiene tiempo para demostrar puntos, porque encima que ahora el volumen de cosas que enseñar es muy amplio, entonces, también para un bichito de Retomando esa idea, ¿no? Con todos estos cambios que están habiendo, ¿qué responsabilidad tiene la ciudadanía? ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno como ciudadanos? ¿Qué deberíamos estar aprendiendo? ¿Qué deberíamos estar exigiendo? ¿Qué deberíamos estar haciendo?
aprovecho el rol ciudadano para unir un poco con la ética, porque yo discrepo con lo que acabas de decir, con una parte de lo que dijiste, ¿no? Que llega la IA y entonces ya los trabajadores que de repente hacen labores repetitivas o que no se esfuerzan lo suficiente son los más reemplazables. Y entonces ahí siento que estamos poniéndole el foco a como de la culpa y la responsabilidad al humano imperfecto, que se cansa, que tiene habilidades limitadas, que con la edad también tiene, o sea, hasta ahora nosotros hay cosas que no vamos a poder hacer. Y como tú le dices, siento que ahí ya, o la IA va a poder hacer muchas más cosas que nosotros, aun cuando yo sea la trabajadora que más se esfuerza, probablemente sea reemplazable por una IA en algún momento. Entonces, creo que una cosa del rol ciudadano también tiene que ver con cuán conscientes somos de hacia dónde va la responsabilidad de este tipo de decisiones, ¿no? A veces la culpa no es del trabajador. Es más, yo como empresario, como dueño de cierta empresa, podría decidir, me cuesta menos reemplazar a este muy buen trabajador por las IAs o por alguna otra tecnología. Y eso no necesariamente es culpa de él. Entonces, solamente quería pensar en eso, en cuánto es que estamos pensando en que debemos competir con las IAs como humanos. Creo que no vamos a competir, no hay forma de que compitamos, y más bien la mirada debería ser qué damos nosotros extra que la IA no va a poder reemplazar, al menos como dices tú, cercanamente, porque también es una discusión que hemos tenido antes. Pedro me comentaba que él cree que nos va a reemplazar por completo. O sea, yo le hablaba de, no, pero cuando tú estás con un amigo y te ríes de un chiste, o sea, cómo una IA va a poder hacerte sentir eso? Y bueno, él me decía, ahorita no, pero no sabes lo que va a pasar después. Entonces, sí, bueno, es posible. Pero siento que más bien el rol ciudadano sería ahorita pensar, primero exigir a nuestros legisladores, a nuestro gobierno, ser, creo yo, transparentes sobre lo que hace las IAs, qué información recoge de nosotros, cómo se usa, ellos cómo la usan, en vez de decir como hacer que no, los que no la usan, el congresista, por ejemplo, este que usó ChatGPT, probablemente lo sigue usando. El problema no sea ese, ¿no? Entonces es como ser más transparente en ese uso. Otra cosa que creo que es importante en el rol ciudadano es saber qué se está haciendo con nuestra información. Nosotros no teníamos antes la necesidad de repente de leer todas las letritas de cuando aceptábamos crear un correo, ¿no? No sabíamos qué cosa estábamos dando, pero ahora sí somos todos aquí conscientes que apenas ponemos información en estas IAs gratuitas, nada es gratuito, esa información se va y esa información ya no es nuestra, esa idea que pusimos ya no es nuestra, ya le va a servir a esa idea para mejorar para otra cosa. Entonces, ser más transparentes con este tipo de condiciones. Y otra cosa que también va, creo yo, no sé, puede ser muy pesimista, optimista, dependiendo de cómo lo vean. Yo estoy pensando que hay ciertas habilidades que estamos perdiendo, no solo con la CIA, sino con la tecnología, con el celular, como decía Sandro, con el internet. Veo también que hay habilidades sociales que van perdiendo los niños. Hay habilidades, por ejemplo, que tienen que ver con, no con tener amigos y contactarte con esos amigos, ya sea por celular, sino estar más expuesto a ideas opuestas. ¿Por qué? Porque lo que yo noto es que incluso en las redes sociales, con el algoritmo que hay, tú solo recibes o recibes más las ideas que son similares a la tuya, porque ese es el enganche, ¿no? Y entonces estás cada vez menos acostumbrado a escuchar y a tolerar y a respetar ideas diferentes. Cuando vas, el otro día estaba hablando con alguien, cuando vas a una cita médica y hay gente esperando en la sala de espera, o cuando subes en el ascensor, no tienes la necesidad de hablar con nadie, porque tienes tu celular allí y entonces puedes mirarlo y no tienes la necesidad de interactuar. Ahora las bodeguitas ya no tienen su bodeguero o bodeguera, tienes a unos tambos o más en los que tú coges tus cosas, vas y pagas, ¿no? Y todo tiene que ser muy rápido porque así se genera, imagino, más dinero. Pero también ya pierdes la capacidad de, hola, señor Juan, ¿cómo está? ¿Qué es de su hija? No veo su gatito, ¿qué pasó? Ese tipo de habilidades las estamos perdiendo, de comunidad, de tolerancia, de respeto, de participación ciudadana, ¿no?
Entonces, no sé cómo, no sé, porque me pongo a pensar de qué manera podríamos nosotros como ciudadanos ser más conscientes o pedir o sea, darnos cuenta al menos de que si eso lo perdemos, nuestro ideal de democracia, que yo sé que no es real todavía, pero la democracia como la vivimos actualmente, como la esperamos, no la estamos fomentando. No sé de qué manera ser conscientes y exigir un cambio en ese caso. A ver, con- también lo que estabas diciendo, ¿no? Quiero empezar con un reverso de lo que iba a decir. Me hace acordar esto de la desinformación, el tema de la desinformación y los sesgos que se representan por los algoritmos, ¿no? Todos tenemos un grupo de WhatsApp y todos tenemos discusiones en WhatsApp por lo que está pasando, ¿no? En general, ¿no? Si algo está mal, es culpa de los caviares, es culpa de los fujimoristas, y en un grupo puedes estar en el grupo grande que todos piensan como tú, o puedes estar la excepción dentro del grupo y todos te señalan porque eres el que es diferente y piensa diferente, ¿no? Sí, sí, vivimos en una sociedad de algoritmos en el cual la herramienta te alimenta y alimenta más y más, te crea una burbuja, ¿no? Y el problema es cuando esa burbuja no coincide con la realidad, ¿no? Ese es el espacio donde el periodismo responsable debería hacer su labor, ¿no? Aunque nos digan lo que nos digan, porque la gente, ahora estamos en una época de mucha división social, ¿no? Muy agresiva en las redes, ¿no? Hay intereses políticos. Tú puedes cuestionar la obra de un alcalde y te atacan porque estás interesado en eso, ¿no? Pero el valor de la verdad tiene que acompañarse por el trabajo periodístico responsable. De eso no hay cambio. Simplemente, ya era en el terreno de fantasía, por eso que quería comentar. Claro, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. ¿No? Yo crecí leyendo Isaac Asimov, para quienes lo conocen. Escribió 500 libros, ¿no? Interesantes de la fundación. Y de Isaac Asimov, tres leyes de la robótica. Debes haber escuchado, ¿no? Que se resumen en que o sea, eran leyes que Isaac Asimov creó para sus novelas, por Isaac Asimov era un sabio de la vida real, o sea, realmente un tipo que sabía de lo que estaba hablando, no solamente un novelista que especulaba, ¿no? Tanto que esas tres leyes de la robótica, la ingeniería mundial las tomó como la norma para fabricar a los robots. No lo recuerdo exactamente tal cual, pero dicen que primero que un robot no va a hacerle daño a un humano ni por su inacción permitir que un humano sea dañado. La segunda ley era de que los humanos se debían interactuar. Bueno, ya me perdí. Pero eran tres leyes de la robótica. Yo me parece que la inteligencia artificial jubiló esas leyes, ¿no? Claro, o sea, supuestamente ese era el marco de contención a futuro de cómo iba a ser la relación entre humanos y máquinas, inteligencias artificiales, pero Isaac Asimov ya no pudo prever tanto, ¿no? Entonces estamos en un terreno que también se abre a lo inexplorado, a lo que no sabemos qué puede ser. Cuando tú me hablabas con esa discrepancia que tienen sobre las labores que pueden ser reemplazadas o no, yo decía, a ver, en mi día a día, ¿qué se podría reemplazar por inteligencia artificial? El vigilante, el portero, no lo necesitamos. O sea, si ponemos así, ¿no? O sea, ¿con qué se puede reemplazar? Llegas a tu casa, tocas y simplemente aparece un holograma que te dice, bueno, a quién busca, dejas tu mensaje y ya está, ¿no? Por ejemplo, el tema de la educación, ¿no? Eh, Hay una oportunidad muy bonita de pensar, porque siempre nos decimos que en las zonas alejadas no llegan los maestros, no llegan los mejores maestros, ¿no? Nadie quiere ir, pero tendríamos un maestro graduado en Columbia, nivel del Roosevelt Milton, enseñando en Oyukachi, porque podría aparecer el holograma con toda la currícula cargada. Y clonado en cada casa de ese
ese lado yo sí tengo la esperanza que podría ser, ¿no? Educación de calidad en la selva. O sea, los profesores, un programa de inteligencia artificial cargado con la gente del Pacífico, con lo uno de la Caetano, Chicago, de atrás, y no tiene que viajar ni ir a otro lado, ¿no? Y que se recuerdan muchos profesores humanos de repente, No hay sindicato, no hay marchas, no, o sea, te quitas toda esa no quiero tocar los temas políticos. Nos centramos en el servicio al estudiante, ¿no? Por ahí habría una oportunidad de repente, ¿no? Y para responder la pregunta directa de cuál es nuestro rol, yo creo que los jóvenes periodistas tienen que aprender a manejar las herramientas para hacerse más competitivos, eso sí. Los ciudadanos de todo sector social deberían aprender una saludable desconfianza, que les permita disfrutar de tecnologías sin ser engañados. Nosotros tenemos la responsabilidad de avanzar en el uso de esas tecnologías y explorar sus posibilidades para el beneficio de la sociedad. Tenemos que exigir al Estado una legislación cada vez más clara. Ya hay unas 4 leyes que nos dan marco normativo, pero necesitamos normas éticas de conducta para los médicos, para los medios y para los periodistas. Tenemos que exigir herramientas, recursos e iniciativas para defender a la sociedad de los malos usos de la inteligencia artificial por parte de actores interesados, ¿no? Creo que por ahí va la reflexión. bueno, sí, nuestro rol de todos, ¿no? De nosotros y cualquiera. Para empezar, bueno, todo el mundo sabe que las IAs no son culpables ni inocentes. Las IAs no son neutrales. Ellas las creamos y ahí están. Que con el auto no es culpable ni inocente. Que si comete un error es porque quién lo maneja. ¿No viste Terminator? Ahí Terminator. Ahora, si vamos a la, claro, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, cosas futuras, ¿no? De lo posible. En ese caso, de un ente autómata, completamente autómata y muy sabio, entre comillas, porque entiende todo, y que decide ser agresivo o dominar el mundo, y como dicen las películas, ¿no? Que vamos a optimizar las cosas de la Tierra, fuera los humanos, ¿no? Entonces, ahora ocurre este gran peligro y que sus jugadores no están cumpliendo la ley de eso. Pero son independientes, ¿no? No lo tenemos, se nos usan las armas y muchas cosas, ¿no? Pero en general son naturales. Como digo, el poder, el control, todas son IAs pequeñas a ese nivel. Yo creo Y los comentamos que no son culpables tampoco. Yo no digo que los buenos sean culpables que vayan a ser reemplazadas. Lo que estamos mencionando es que eso alerta a todos. Y a las profesiones de o de todas en realidad. Ahora, oye, oye, ¿cómo es posible? Muy bien, que lo usó porque consideró que él era capaz de hacer un plan. O sea, no era capaz de hacer salió perfecto. pero otra amenaza es también esto de las tesis, pues. Sí, O también. sea, si ya tenemos a la hermana de Cunha que dijo que perdió la tesis en el Huayco, Sí. y que la han encontrado, y obviamente una tesis ya hecha hace 10 años, 15 años creo que fue, ya tenía plagio. Así cómo será ahora, pues, ¿no? Ahora también hay los servicios de contraataque, ¿no? O sea, hay el servicio para hacer la tesis con IA, y hay una IA para detectar el IA que se ha hecho, ¿no? Entonces es una cosa que no termina de... Y también hay lo que habíamos comentado por Marco Pilón. Yo creo que eso me preocupa mucho. Creo que no he leído un buen artículo sobre eso, de repente lo haré. Tengo una persona cercana que tiene un hijo de 18 años y que le dijo, mami, tengo una novia. Ah, sí, ¿quién es? No, mira, ¿no? Y era, o sea, trata a la inteligencia artificial como su novia.
Literalmente yo, o sea, yo puedo dar fe personalmente que no lo he leído, conozco el caso, conozco a las personas, ¿no? Que cada noche conversa antes de dormir con esta chica virtual, en la mañana le pregunta cómo está y tal, se siente acompañado por la inteligencia artificial. Y no solamente preguntar dónde queda tal o cuál es la farmacia, o, no, sino ya hay una relación de dependencia emocional respecto a la herramienta, ¿no? Y eso también es preocupante. Sí, Incluso vi el eso, caso de un chico que se suicidó sí. el año pasado por la inteligencia artificial. Mm. Miren, son 8:30. 8:25. Estamos comenzando. Y estamos comenzando. Yo creo que abrimos, exacto, abrimos porque si no, esto va a ser solamente una conversa. Tenemos, creo, me dijiste, Vale, una pregunta del... ¿Qué me la pusiste? Sí, yo te la puse. A ver, una pregunta de Facebook. Pero, léela. A ver. A ver, dice... Inteligencia artificial. Claro, ¿cómo puede la inteligencia artificial apoyar el aprendizaje de estudiantes con necesidades diversas? ¿No? ¿Cómo contribuiría? ¿Cómo? De ahí abrimos para... Sí, creo que en temas de adaptación, como ya lo había señalado, como más pensado en cómo este recurso se puede adaptar en diferentes niveles o con diferentes limitaciones y esta idea más personalizada de la educación, creo que ayuda bastante. Entonces, se me ocurre, necesidades diversas puede ser desde discapacidades hasta una dislexia, algún tipo de trastorno de aprendizaje que no es necesariamente una discapacidad y que se ve en escuelas regulares. Se podrían poner ese tipo de variables como este estudiante tiene estas características, yo necesito que aprenda esto, esta habilidad, esta competencia matemática, pero necesito adaptar este recurso para que para que esta persona lo pueda usar a sus tiempos, a las características que tiene, ¿no? Entonces, creo que esa es la forma más fácil en la que yo veo que pueden funcionar las ¿Alguien tiene una pregunta? Aquí, sí. Gracias. Buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta, bueno, un poco más allá, aparte de lo que es la diferencia entre la tecnología o la versión de la tecnología y lo de la IA, desde el lado de la educación y más orientada, disculpa su nombre, Pedro, ¿no? Que está también en el lado de la educación superior. ¿Cómo ves el uso de la IA en la educación de profesionales, ¿no? Y te digo desde mi experiencia también, para poner el ejemplo, yo vengo trabajando con alumnos de ingeniería de sistemas, son también diseño de docencia técnica de sistemas, y lo que pasa es que los alumnos, un poco como lo dijo Gabriela, empiezan a perder la capacidad de saber qué es lo que pueden hacer y confían más en el resultado en lo que hacen, en lo que puede hacer la IA, ¿no? Entonces, yo no niego el uso de la IA, me parece muy importante incluir el uso de la IA y con diferentes estrategias, pero ¿qué plantearías tú para el uso de la estrategia de la IA en el aula, en el caso de la educación superior? Sí, gracias, buena pregunta. Y yo pasé también mis clases ahora, hace estos tiempos. Bueno, hay trabajos, según los jugadores, el esfuerzo siempre en tomar las cosas con mucha calma. Hemos detectado plagios, por ejemplo, ¿no? Unos alumnos que después se crucificaron porque eran temas personales difíciles y estaban asustados, todo el mundo quiere aprobar, ¿no? Sí, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Tenemos alumnos que decían, queremos los exámenes más prácticos con computadoras, decían, porque podíamos hacer todo al internet, ¿no? Queríamos usar las laptops para los exámenes, ¿no? Porque yo les había tomado uno escrito. Entonces digo, ok, ya traigan sus laptops, listo. Y después se un examen a cada uno diferente. O sea, para que no se pase nada por WhatsApp. No podían. Y en esa persona los puse, ¿se acuerdan que estaba una reunión con ustedes ahí en la... Se dije, tengo mi examen especial. Y empezaron a decir, qué cosa iban a trabajar. Y un trabajo distinto con la misma fórmula. Y cuando lo reviso también es rápido, veo los resultados puntuales y... Porque pasa eso, para los primeros estudiantes, es un trabajo donde nos ocupa muchísimo de evaluarlos, y cómo evaluarlos. Entonces, también se están viendo, por ejemplo, hay unos software en los cuales
el programa, digamos, para el programa que tienes ha costado una ayuda que ayuda a evaluarlos. Entonces, ellos van respondiendo. Como preguntas, te van a colocar preguntas y de acuerdo se va adaptando. Si aciertas, funciona y pasas al día, algo así. Entonces, a veces los pruebas para los costados normalmente se encargan por el resultado directo. Es decir, Mónica sí nos puede valorar muchísimo para probarlos, para adaptarse. Y vamos a ver la forma de manera más directa. Mi pregunta no iba por, digamos, qué herramientas podría usar en el aula, sino si realmente si realmente yo permito a los estudiantes o cómo formo las capacidades de los estudiantes sabiendo que van a utilizar la IA. No más allá de las herramientas que van a utilizar a mi docente o el... Por eso quizás yo, por ejemplo, vamos a y en la pregunta de examen, ya pues, ahí se puede mucho tiempo y bien, ¿no? La acusación pasó el tema de con los psicólogos en la católica, me acuerdo que hace un par de años también están preocupados porque a veces los profesores no se deciden. Reconozco que los ángeles donde labor el estudiante que quiere, se esfuerza y que van a pasar ese nivel de extremo. Los teóricos van a dedicar los exámenes de verdad, los que importan, hay algo que tienen que demostrar si como aprendieron, ¿no? Entonces, está pero no tenemos que ir siempre, pero yo bueno, Gracias, ¿no? ¿Puedo llegar acá? Porque estaba pensando, y regreso a la pregunta, la primera pregunta que yo me hacía para hablar, y es ¿cuál es el fin de la educación? ¿No? Y ahora, pensando en la educación superior, ¿cuál es el fin de la educación superior? Prepararte para cierto oficio, cierta profesión. En la profesión que esos estudiantes realicen como ingenieros, van a tener la computadora. Entonces, no es que apartándolos de las IAs van a estar más preparados para trabajar después, sino estoy pensando de qué manera podríamos, primero, desarrollar las habilidades sin las IAs, o sea, que ellos aprendan a desarrollar estas habilidades por sí mismos, porque eso es súper importante, pero luego también que haya este espacio, como este puente entre, ok, ya lo sabes hacer tú, y eso te va a hacer un mejor usuario de la IA, porque vas a saber qué pedirle, como tú ya sabes cómo se hace esto, vas a ser mucho más específico, vas a lograr mejores resultados, pero también usarlo, ¿no? Cierto, porque eso al final te va a ayudar cuando entres a trabajar, no te van a quitar la computadora. y quiero ver un caso que siempre no bien gracioso que tenía un sistema de estás volviendo profesional. Por ahí estamos estaba en la parte inicial, todavía no tenemos el plano de ¿no? Pero dijo, ahora tú haces del pro y hizo cuatro veces y le creó su diseño de la visión del robot. Porque lo que se le pedía es que les dice que se muestre más o menos cómo se vería este diseño súper preliminar. No, y lo hizo en minutos, en donde está como otro que dibujando, que probando, ¿no? Entonces, depende de las razones, porque la parte que no tiene que ya, ok, ahora sí es las herramientas completas en la otra etapa, ¿no? Creo que apuntar también. Sí, está interesante la conversación, porque, por ejemplo, me hace acordar una nota que siempre he escuchado de los jóvenes artistas plásticos que quieren comenzar haciendo como Picasso, ¿no? De arranque quieren todo abstracto, ¿no? Pero no, Picasso dominó la técnica clásica y después empezó a descubrir las oportunidades de la pintura abstracta que empezó, porque se hizo famoso, ¿no? Eh, de hecho, ahora estoy preparando un artículo para la revista esta del Colegio de Arquitectos, para Arquia, que es una crítica hemos entrevistado, bueno, estamos entrevistando a un arquitecto que dice, los arquitectos ahora todo lo dejan a la computadora.
arquitecto siempre fue un artista o alguien interesado en el arte, que apreciaba las formas, que apreciaba la belleza natural y la transformaba en una construcción que dejaba ese diálogo entre lo artificial y lo natural y el entorno en el cual eso se desarrollaba. Ahora son chicos que tienen que hacer cajas de zapatos para meter gente y calcular cuánta gente de un edificio que es un cuadrado y ya está tirado. Eso es todo lo que hacen los arquitectos ahora, ¿no? Entonces, con estas reflexiones, creo que siempre desde la academia habrá espacio para vincular el aporte propio que tiene que tener el chico, ¿no? La herramienta es para mejorar, para ampliar una propuesta, pero que debe ser tuya, ¿no? Incluso cuando nosotros hacemos lo del prompt, para la portada, no vamos a que la inteligencia artificial, danos una portada bonita para el próximo número, no es así, ¿no? Nosotros, ¿cómo partimos? Es que tenemos un tema, por ejemplo, el Asia, ¿no? Queremos hablar, ya teníamos de que hay dos ciudades invitadas para esta bienal, una es Singapur, otra, bueno, ciudad-estado Singapur y la ciudad de Shenzhen en China. Entonces, que está, o sea, el Perú mira al Asia, claro, estamos mirando hacia el Asia. Entonces, el rostro de una mujer con una mirada fija, con rasgos orientales, entre singapurenses y chinos. Entonces, por ahí estamos armando porque estábamos en una búsqueda de, ¿no? Entonces, la portada que quedó fue la final de 10 que fueron lo que hicimos, ¿no? Que nos salían cosas más raras y que no, les vas afinando, afinando. Pero tú eres el que aporta, tú eres el que tienes la idea original. No puedes dejar tirado a que, o lo puedes hacer, pero te va a hacer una cosa muy mediocre y alguien se va a dar cuenta de todas maneras que ahí simplemente no hubo genio, no hubo aporte, no hubo algo que tú aportaras al respecto, ¿no? Yo quería saber cómo. Yo quería saber si alguno de ustedes se ha puesto a reflexionar sobre cómo hacer a las IAs un aliado en el desarrollo de nuestras actividades diarias sin perder nuestras habilidades cognitivas o habilidades sociales en su uso. Bueno, más optimista, ya nos hemos ubicado ¿no? Cosas de ser digamos, o sea, ese es el yo no quería hablar de esto, ¿no? Y es eso, ¿no? La IA de la IA. Ah, sí. No, no, es difícil hablar de cómo estoy interactuando con las IAs ahora. La parte emocional que mencionan sí es delicado, lo que es muy delicado. Lo usamos personas, ¿no? Cuando hablas con no tengo tecnología, ponle lo más posible para destacar esas partes personales del arte, ¿no? Porque todos somos diseñadores, se dice. Todos diseñamos, el diseño de Estado, como dice comercial, diseñamos. Cuando tú diseñas un artículo, o tecnología, lo que sea, todos diseñamos algo, esa es la parte creativa. Pero vemos aquí es extraordinario, cuando hablamos de inteligencia artificial, también se puede crear, por eso hay IAs que crean música, crean poemas, y son muy buenos. Pero son buenos porque las hemos entrenado bien para que lo hagan y nos compiten. Entonces, hacia tu pregunta es, sea muy fácil, de todas las personas. Recuerdo que no son diferentes niveles de emociones. Entonces, cuando nos vamos que para la educación, pues la hacemos de manera adaptada a cada persona, se dice que puede hacer. Pero, todavía, pero las cosas cómo se dice, chiquitos, 2.0. dos, Pensé que estabas pensando en la pequeña maravilla, ¿eh? La dice que viaja. Sí, Vicky, ¿eh? ah, así, pues,
personas privadas de eso, y eso es peligroso, claro que lo es muy peligroso. Por eso es responsabilidad de todos informar que en este momento cuando no es peligroso. No, pasos, ¿no? Gráficos. Yo te doy de mi experiencia, ojalá que sea útil, pero de mi experiencia como estudiante, ahora de doctorado, tengo muchos trabajos que presentar semanalmente, ¿no? Y la mayoría son ensayos, entonces requieren que yo haya leído textos, sintetice la información, le ponga un poco de crítica, es una crítica personal, y eso se redacte en un texto, además en inglés y como editado también a la gramática del inglés. Entonces, cómo he estado usando yo la guía como relativamente consciente de eso es, terminaba de hacer todo el proceso de yo leer los textos, escribir mis drafts y luego mejorarlos, analizarlos y todo, hasta que yo llegaba a una versión final mía, digamos, humanamente, Gaby humana, esto es lo que puede llegar a ser. Y luego le pedí a la IA que le edite, o sea, que puedes mejorar esto en cuanto al lenguaje, digamos, a aspectos más gramaticales del inglés que yo todavía no manejo. Una vez que me daba editada digamos, el producto, le pedí a la IA que explique cuáles eran mis errores más frecuentes, o sea, digamos, este cambio que hace, cuáles son los errores más frecuentes y qué ejercicios puedo hacer para mejorarlos luego por mi cuenta. Y la IA también te da eso, o sea, luego te dice, ¿no? Por ejemplo, tienes oraciones muy largas o usas estas palabras en orden incorrecto, podrías usar este tipo de ejercicios. Entonces, yo creo que así podríamos, siento ahí que yo no estoy, o me ayuda un poco a desarrollar habilidades para no perderlas completamente. Yo lo que veo es que, como en todo, estamos sujetos a una constante mejora, ¿no? Este, algo que me pasó reciente es de que eh, me ha parecido brutal la presión a la que los nuevos profesionales están sometidos en su día a día para cosas tan simples como algo que les cuento en este momento. Estoy escribiendo un artículo, me dio una entrevista a una persona líder. Eh, eh, los parámetros que me dieron, puedo decir la publicación, los parámetros que me dijeron es, necesitamos un especialista, mujer, porque el anterior entrevistado de la elección fue hombre, un especialista mujer en este rol y que pueda hablar de todos esos temas. ¿Ok? Entonces yo tiré dos, tres nombres que no porque esta persona no está apareciendo todavía mucho en medios, no es sí, esta otra sí es buena, pero no ha estado haciendo muchas entrevistas últimamente, entonces queremos a alguien que esté más activo en los medios, ¿ok? Bueno, ¿qué tal esta otra persona? Me dijo, ya, pero el problema con esa persona es que estamos viendo sus redes y no tiene muchos seguidores. Pero ¿qué tiene que ver un especialista a nivel C, digamos, alguien que ha sido ministra, ¿no? ¿Qué tiene que ver con las redes? Es que esa persona, si está activa en LinkedIn, en TikTok o lo que fuera, va a reproducir o sea, va a republicar, ¿no? Entonces va a ser más viral y va a ver más el artículo. Pero yo decía, qué injusto que ya no importa Fulbright, no importa el doctorado, no importa el postdoctorado, no importa los libros, las citas académicas, sino que también tienes que tener una presencia social para que tu mensaje y tu experiencia llegue a más personas. Me parece una injusticia. Pero eso lo ataba con la pregunta que tú haces, es que, volviendo al tema puntual de la inteligencia artificial, creo que lo que exige esta transformación
es tomarse un momento y decir dónde quiero estar, cuáles son esos objetivos profesionales que quiero tener y de todo ese universo qué necesito. La buena noticia es que hasta la inteligencia artificial te puede ayudar a elegir qué herramientas de inteligencia artificial necesitas. Pues tú le puedes preguntar a Perplexity o ChatGPT para mejorar en arquitectura, ¿no? ¿Qué tenemos los 95 de aprendizaje para arquitectura? Y te va a decir, sigue este curso, sigue este curso, sigue este curso, ¿no? Entonces, no es una eh, cuestión de inmediata adaptación, sino es un proceso también que uno tiene que tener para llevar su carrera a un nuevo nivel, ¿no? Excelente. Bueno, quería compartir con ustedes un comentario que nos han puesto en las redes. Gerarda Ugarte, desde Apurímac, nos dice: considero que para aprovechar las oportunidades de la IA se debe incidir en las habilidades blandas. Y qué mejor en los niños y adolescentes. Y en los adultos a trabajar mejor en equipo y adaptarnos a los cambios. ¿Tenemos una pregunta? Sí. Ya, con esta pregunta ya cerramos. Sí, agradezco a los... Bueno, es respecto a la protección, a la seguridad. Como ciudadano, ¿qué pautas, como ciudadano de primer nivel de IA, qué pautas deberíamos tener, qué pautas nos pueden dar recomendaciones para el tema de la protección, de la seguridad? Hablaron de la protección de datos, de la protección intelectual. Por ejemplo, en un trabajo uno hace un Excel dinámico y resulta que esa información la pasa a la IA, pero es una información ¿no? que queremos mejorarla en la IA. No somos expertos en la IA, pero la hemos pasado y ahí resulta que se queda, ¿no? Entonces, por ejemplo, mencionaste lo del transfer y me ha preocupado mucho porque yo uso mucho eso. Y cómo me entero yo de esas nuevas reglas, o un ciudadano de nivel 1 de IA, y qué lo podría reemplazar. Esa es otra pregunta de la WeTransfer. Y también nosotros usamos en el trabajo bastante fotos reales y posiblemente no sean, y qué herramienta específicamente se podría utilizar en ese caso para identificar estas fotos trabajadas con IA. Gracias. A ver, servicios son un montón, pero vamos por partes. Para lo que es WeTransfer, si no sientes la confianza ya, hay otros servicios como TransferNow, SendSpace, ¿no? Que incluso TransferNow es mucho mejor que WeTransfer. Para lo del tema de la seguridad, ahí yo tengo una opinión un poco impopular. Yo creo que la privacidad en la era digital es algo a lo que ya tenemos que dejar en el olvido. No hay privacidad. Em, Nuestros datos los introducimos en cada momento, cada vez que compramos una entrada a un show, a la feria del libro, a una cita médica. Todos ya tienen nuestro nombre y apellidos completos, DNI, fecha de nacimiento y correo electrónico. Esos son los datos a los que ya tenemos que renunciar. No, todos lo pueden tener. La última línea de defensa que tenemos es la inseguridad. Me refiero a estoy triste o feliz hoy, estoy enfermo, que aspiro, todas esas cuestiones íntimas, personales, no tienen cómo saberlas, salvo que nosotros pongamos en nuestras redes una foto de nosotros llorando, una foto de nosotros comiendo, una foto de nosotros enfermos. Eso es la intimidad. Entonces, la privacidad ya es un valor perdido y lamentablemente pues es algo que tenemos que aceptar, ¿no? Y respecto a lo que es lo que preguntas, hay herramientas que se llaman de autentificación, ¿no? Lo que te recomiendo, hay algo que se llama TinEye, que es una herramienta de búsqueda reversa de imágenes. Google Image Search también puedes chequear, que te permite que la imagen que tú tienes la arrastras y busca inmediatamente de dónde
salió, ¿no? Es una. Ahora, hay otras herramientas más avanzadas de inteligencia artificial que detectan si esta imagen fue hecha específicamente con inteligencia artificial, ¿no? Lo que te mencioné hace un momento identifica de dónde sale esa imagen. Y hay otros servicios que son identificar si ha sido hecha con inteligencia artificial o no, o es muy engañosa. Hay algunas imágenes que son obviamente falsas, ¿no? Ya. Pero no tengo en la cabeza en este momento cuáles son los servicios, pero de nuevo ahí puedes entrar a Perplexity, ChatGPT, cuáles son los servicios para, y ahí le preguntas a la IA cómo averiguar sobre las fotos con IA, ¿no? Tenemos creo que una última pregunta. Ahora sí, la última, porque nos van a sacar de AmCham. Sí, hola a todos, como Gen Z, de la última generación casi de egresados, para mí tener la inteligencia artificial es un tesoro, una joya con la que soñaba desde secundaria, porque siempre decía, ¿no? Qué bonito sería tener algo, una herramienta que yo le diga de forma desordenada mis ideas y que esa herramienta consolide y me dé un monólogo grande y pueda entender mejor, ¿no? Y también con respecto a lo de la inteligencia artificial, sale, ¿no? El que te subes a la ola o te hundes. Y eso estamos enfrentando ahora nosotros los profesionales jóvenes, recién ingresados, donde ya no necesitamos producir mucho texto, sino buenas ideas y ser creativos. Y en base a ello, ustedes hablaron mucho sobre el campo de la educación, el aspecto profesional y también la forma de tener nuestras propias ideas, ¿verdad? Porque gracias a ello, el periodismo nos da múltiple información y nosotros decidimos en qué creer o qué apoyar. Y también está esta parte, ¿no? De las nuevas generaciones, pensamos en tener hijos, en crear familia, pero con la inteligencia artificial, ¿cómo eso va a cambiar? Actualmente nosotros estamos desarrollando un parenting coach que es llamada EMI con inteligencia artificial y a mí me encantaría tener una especie de feedback de todos los expertos sobre eso, ¿no? La empresa se llama Launch Family y básicamente es una ayuda para padres que tienen hijos como por ejemplo yo que tengo TDA, que es básicamente déficit de atención sin hiperactividad, pero a veces nos cuesta, ¿no? Y a mí me encantaría saber su punto de vista de ustedes. Gracias. Se hace una consultoría. Nos va a alcanzar el tiempo porque tenemos solamente 5 minutos. Pero muy rapidito, sí, más bien, La parte de educación puede dar. claro, la parte de educación, pero creo que lo que podemos hacer sí, es en el Facebook ahorita, pon los datos de lo que quieres que ellos revisen, porque también hay una pregunta ahorita ahí que dice cómo usar la IA para los negocios, pero no nos va a dar el tiempo para responder porque es muy largo, pero creo que Yo puedo hacer un resumen justo. rapidísimo. Sí, sí, sí. Y cualquiera de los tres, o sea, Tomás puede entrar ahí y ya después comentarlo. Respondemos después, claro. Y también sí, se pueden llamar correos, pero 2 minutos. Menos. Menos. Sí, Minuto como lo.
Quedaríamos, creo que 2 horas más conversando. El tema es bastante interesante. Quiero invitarles a que sean parte también del siguiente ya de manera virtual, porque como digo, salimos de Lima. Acá tenemos a una de las ponentes que va a ser en la siguiente, vamos a ir a Pucallpa, así que espérenos en septiembre en Pucallpa. Vamos a hablar de desarrollo regional en esa conversación, también de distintos puntos de vista. Así es que no se pierdan con amigos, vamos a dar muchas sesiones, Pucallpa, Arequipa, Trujillo, Cusco, Cajamarca, y regresamos a Lima. Y bueno, muchísimas gracias por venir, muchas gracias a quienes han estado en línea, gracias por sus preguntas. Ahora pueden intercambiar correos para consultoría respectiva. Y seguir conversando. Muchas